cierta manera nos hacen estar todavía más firmes de la fe que nosotros tenemos en Cristo. Y el día de hoy quisiera compartir una tremenda verdad, una doctrina que está escrita en estos pasajes para poderle ayudar a usted, y algo que me ha ayudado a mí, y espero que también le sea de ayuda y beneficio a usted. Libro de Hebreos, permítame un tantito, esto es el libro de Hechos. Hebreos capítulo 10, versículo 1 hasta el 12. Por favor, nada más le voy a pedir que usted me escuche. No vamos a leer alternadamente, nada más vamos a leer. Sígame usted con su vista. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 12. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mínima de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí Hebreos está haciendo una comparación, hermanos, de las cosas que eran una imagen, una fotografía nada más, una figura de las cosas celestiales que después vendrían a ser realidad en el Nuevo Testamento. Y sigue describiendo en el versículo 2, dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que atributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar pecados. Está hablando aquí el escritor y está diciendo que antes en el Antiguo Testamento se tenían que hacer sacrificios, y la sangre de los animales era un recordatorio nada más, hermanos, de lo que vendría a ser Cristo un día en el Nuevo Testamento, acerca de su preciosa sangre sin pecado. Nos traería el perdón del pecado y la limpieza de nuestras almas. Este simplemente era un recordatorio, era como una imagen, era como una fotografía, era como una sombra nada más de lo que Cristo vendría a ser. Y nos dice ahí claramente que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que la vida está en la sangre. Nosotros, como seres humanos, no hay nada que nosotros podamos hacer para limpiar nuestros propios pecados. Es imposible que nuestra vida, nuestras obras y todo lo que nosotros hagamos nos acerque a Dios. Es imposible. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y nos acerca al gran trono de la gracia de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Luego dice en el versículo 5, dice: por lo cual, estamos en Hebreos capítulo 10, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste. Pero no te vieron que dice la siguiente frase, dice: mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Aquí está hablando, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de lo que vendría Él a hacer, lo que los animales no podían hacer, lo que las ofrendas no podían hacer, lo que los sacrificios no podían hacer. Jesucristo está diciendo: tú, oh Dios, me has preparado un cuerpo para que yo venga a hacer tu voluntad a la tierra. Y aquí está hablando acerca de lo que el rollo del libro, hablando del Apocalipsis, habla acerca de Jesucristo. Versículo 8, diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, escuche, del cuerpo de quién, hermanos, de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Nos dice que el cuerpo de Jesucristo, su muerte, su sangre fue derramado y sacrificado una vez y para siempre, hermanos. Es por eso que aquel que se acerca a Dios creyendo que le hay y recibe la sangre de Cristo, recibe el perdón de pecados una vez y para siempre, hermanos. La salvación no se pierde. La salvación tampoco se gana. La salvación es gracia. Es un regalo inmerecido
algo que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos, pero Él lo pagó a través de su sacrificio. Y ahí nos dice claramente que lo hizo una vez para siempre. Jesucristo, no te viene el versículo 10, en esa voluntad, porque acuérdense que Jesús vino a cumplir la voluntad de quién, hermanos, de Dios, de su Padre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Nosotros cuando tomamos la cena del Señor, ¿qué recordamos, hermanos? Hay dos cosas importantes que recordamos en la cena del Señor. ¿Cuál es? Su sangre y su cuerpo. Estas dos cosas las recordamos porque fueron una ofrenda que Jesús hizo por nosotros. Versículo 11 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hablando de lo que se hacía en la ley, de los tiempos de la ley. Versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, ¿dónde, hermanos? A la diestra de Dios. Eso significa que ya no es necesario hacer más sacrificios, porque fue suficiente y será suficiente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento los sacerdotes, dice la Biblia, que tenían que hacer esto constantemente. Vez tras vez tenían que hacer el mismo sacrificio, tenían que derramar sangre de animales. La Biblia nos habla del tabernáculo, después en el templo, que los sacerdotes tenían que entrar a un lugar llamado lugar santísimo. Ese lugar solamente podía entrar el sacerdote a ofrecer la sangre de los animales sacrificados. Tenían que poner unas campanillas en las partes de sus vestiduras, en la parte de abajo, pero antes de entrar a ofrecer el sacrificio de esa sangre por el pueblo, ellos tenían que hacer sacrificio por sus propios pecados. Mira, vamos a leer más claro si lo vemos en la Biblia. Vea lo que dice el capítulo 7 de Hebreos. Hebreos capítulo 7. ¿De qué se trata Navidad, hermanos? ¿Qué es Navidad para usted? Cuando escucha la palabra Navidad, ¿qué se le viene a su mente? El ponche, ¿verdad? Los tamales, la piñata, ¿verdad? El champurrado. Es que es lo que la gente en el mundo piensa que es Navidad. Por eso mucha gente, hasta cristianos, critican cuando celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos dicen, no, todo lo que se enfocan es el regalo, y qué vas a comprar para regalar, y qué te van a regalar a ti. Ya estamos bien preocupados por la comida, por esto y lo otro. Y lo último que se nos viene a la mente es realmente que es Navidad, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 21 del libro de Hebreos. ¿Sí está ahí? Dice el versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de Jesús, con un juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, ¿para cuándo, hermanos? Para siempre, según la orden de Melquisedec. Versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuando permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia, hermanos. No importa cuántos cientos y miles de años pasen, no cambia. Versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Me escuchó? Aquellos que creen en el pentecostalismo, que la salvación se pierde, ¿verdad? No, esto es perpetuamente, dice, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, no de vez en cuando, no cada Navidad, no cada Semana Santa, como le llama el mundo, viviendo siempre para interceder por ellos. No necesitamos otro intercesor, tenemos a Cristo, hermanos. La Virgencita Guadalupe nos hace el favor de interceder. No necesita la secretaria cuando usted puede ir por el patrón, ¿verdad? Y dice ahí que
Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo nos convenía? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hablando de Cristo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para cuatro hermanos. Para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Capítulo 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, el resumen de lo que acabamos de leer, hermano, dice, escuche, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y hermanos, esto está hablando acerca de lo que la ley hacía en el pasado y lo que Cristo vino a hacer después, lo que le conocemos en el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetirle, los sacerdotes vez tras vez tenían que hacer sacrificios de animales. Esto era una sombra, ¿se acuerdan lo que dice ahí? Una sombra nada más de lo que dice en la ley, un ejemplo. Pero cuando Cristo viene, todo cambia. Los sacerdotes tenían que entrar al lugar santísimo, poner esa sangre sobre el propiciatorio para poder expiar los pecados. Después, hermano, tenían que salir de la presencia de Dios, que representaba el tabernáculo. Tenían que salir, no se podían quedar ahí. Eso significaba que al salir ellos, alguien más tenía que entrar. Y lo hacían, hermano, vez tras vez, sacerdote tras sacerdote. ¿Por qué lo hacían? Por causa de la muerte. Dice la Biblia que había muchos sacerdotes porque por causa de la muerte no podían continuar. Entonces, esto se hacía constantemente. Pero cuando Cristo vino, la palabra de Dios dice que Juan el Bautista lo vio cuando fue ahí a ser bautizado en el río Jordán y lo vio y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo introdujo a este mundo, lo introdujo como un cordero sin mancha, como aquel sacrificio perfecto enviado del cielo para venir a ese mundo a morir por nuestros pecados. Cuando Juan lo introduce como el Cordero de Dios, la palabra de Dios más adelante nos habla en los evangelios cómo fue llevado al templo. Fue acusado injustamente, fue maltratado, quitaron su barba, le dieron látigos en su espalda, lo humillaron, lo desnudaron y lo colgaron en una cruz donde no merecía morir como un culpable o como un ladrón. Cuando fue crucificado, dice la palabra de Dios en Isaías que no abrió su boca. Fue como un cordero al matadero y no hubo cosa que saliera de su boca. Y escuchen, cuando fue sepultado, ciertamente fue sepultado como un sacrificio, como un cordero sin mancha. Pero cuando se levantó de los muertos al tercer día, se levantó como un gran sumo sacerdote, hermanos. Eso cambió todo. Eso cambió totalmente toda la historia de la humanidad. Eso cambió todo lo que se hacía la ley. La Biblia nos dice que cuando Cristo estaba crucificado y cuando Él dijo consumado es, o sea, el precio está pagado. El templo se conocía, y en el tabernáculo también, había una gran cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar donde solamente los sacerdotes podían entrar. Iban detrás de esa cortina, ofrecían el sacrificio y después salían para poder seguir con su trabajo de sacerdote. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y se rompe ese velo, se rompe esa cortina, era un anuncio de Dios diciéndole al mundo: la obra está terminada. Ya no necesitas hacer más sacrificios. Ya no necesitas hacer cosas para poder recordar que la sangre de Cristo un día perdonaría tus pecados. Ya no es necesario, porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y luego dice que se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Hermanos, eso es Navidad. Eso es Navidad. La palabra de Dios nos sigue diciendo en el capítulo 10, estamos en Hebreos, hermanos, que van llegando, si usted gusta acompañarme ahí.
Libro de Hebreos, capítulo 10. Y estamos en el versículo del 1 al 12. Voy a leer otra vez. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando Cristo vino a este mundo tenía un propósito, hermanos. Dios había mandó a su Hijo con un propósito a este mundo. Por eso en el versículo 5, estamos leyendo el versículo 5, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no hiciste más, preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer, ¿qué, hermanos? Tu voluntad. Hermanos, Navidad no se trata del pesebre. Navidad no se trata de los magos. Navidad no se trata de la estrella que brilló aquel día. Navidad no se trata del ponche y de los abrazos y de las reuniones familiares. Navidad no se trata acerca del vino de Navidad. Navidad no se... Es que le hemos dado mucho significado a un montón de cosas sin darnos cuenta que Navidad es todo acerca del sacrificio de Cristo. Eso es. Navidad se trata acerca de la cruz. Navidad se trata acerca del sacrificio. Navidad se trata acerca del sepulcro vacío. Navidad se trata acerca de la resurrección victoriosa de Jesucristo de los muertos. Eso es Navidad. Cada vez que nosotros celebramos ciertamente la venida de nuestro Señor Jesús y cada año nos reunimos para poder decir gloria a Dios que un día Dios tuvo misericordia de nosotros y nos envió a su Hijo Jesús, y como lo dice Juan capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hermanos, no lo merecíamos, no éramos dignos de Él, pero aún así Dios tuvo misericordia. Y escucha esta palabra: gracia hacia nosotros. Jesús nació con un propósito. Nació para hacer la voluntad de su Padre. Y así como Él nació con un propósito, Dios nos ha dado un propósito a nosotros. Jesús nació para morir. ¿Se ha puesto a pensar en eso? El propósito de haber nacido Cristo en este mundo, ¿sabe cuál era? El morir. Y miren que si es complicado para nosotros en nuestra mente humana poder entender esto. Si yo me acercara a usted y le dijera: ¿sabe cuál es su propósito el día de hoy? Y usted me dijera: no, pues comerme unos tacos allá afuera, ¿no? Es mi propósito por el cual vine a la iglesia. Y si yo le dijera: su propósito es que usted tiene que morir, entonces me quedaran así raros. ¿Qué le pasa? Pero cada pisada que el Maestro dio sobre la faz de la tierra, Él sabía que su propósito en esta tierra era morir. Cada día que Él vivió diciendo: yo vine a morir. Yo he venido a morir. Hermanos, Jesús vivió una vida tan separada y alejada de lo que el mundo vive, que ni siquiera tenía un lugar donde descansar su cabeza. Decía: las zorras tienen cuevas, tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. No tenía casa, no tenía burros o camellos, no tenía ropas abundantes en un closet, no tenía una casa de 2, 3, 4 pisos, no tenía lujos, andaba de un lugar para otro, a veces ni siquiera tenía que comer. Estaba en lugares, hermanos, donde mucha gente ni se atrevería a estar. Ya se me pregunto, ¿cómo Jesús, desde que nació, vivió de una manera tan desinteresada y tan desconectada de lo que el mundo busca? ¿Cómo desde que Él nació en un lugar, hermanos, entre los animales
lugar insalubre donde él ni siquiera merecía nacer. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si usted observa los pasos, cada cosa que Jesús hacía, los lugares donde estaba, la gente con quien se juntaba, usted se va a dar cuenta que estaba tan desconectado de lo que nosotros muchas veces estamos bien conectados en este mundo. Porque Jesús tenía un propósito. ¿Cuál era su propósito? Morir. Jesús nació para morir. Dios le había preparado un cuerpo a Jesús para que viniera a ese mundo a morir. No vino a ser la estrella o la sensación del momento. No vino para poder decir, bueno, yo soy el Todopoderoso, obsérvenme, soy el Rey de Reyes y Señores. No, hermanos. Vuelvo a repetirle, cuando Juan el Bautista lo vio, no dijo, he aquí el león de la tribu de Judá. He aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores. He aquí el Todopoderoso. He aquí. No, él dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Sabe lo que significaba ser un cordero? La muerte. La muerte. Y hermanos, Jesucristo vivió de esa manera porque él tenía un propósito. Nació, ¿para qué? Para morir. Ahora vean lo que dice, por favor, no me pierdas. Si estoy tratando de llevarlo a un punto, vaya por favor a 1 de Pedro capítulo 2. Y es que cuando Jesús vino a este mundo, él nos enseñó algo que si nosotros entendiéramos ese propósito por el cual él vino y tomamos el propósito por el cual estamos aquí nosotros, nuestra vida cambiaría para siempre. Vean lo que dice, estoy en 1 de Pedro capítulo 2. ¿Está ahí? Dice así, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 hasta el versículo 25. Note bien lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué, hermanos? Ejemplo. Hay gente que dice, es que yo desde que me hice hermano, todo me va mal. Es que yo pensaba que acercarme a la iglesia, acercarme a Dios, ya me iba a ser el hombre más rico de la colonia. Es que yo me empiezan, hermano, un montón de excusas. Yo creo que nunca han leído la Biblia, ¿verdad? O esto es para de sufrir. Que vienes al no, que trae, te voy a dar una bolsita de la bendición y mete los 10 pesitos y ahorita vamos a orar para que Dios te quite toda la pobreza que hay en tu vida y tú vas a ser el nuevo patrón de tu trabajo y vas a ver que hay un montón de lavapopos, hermanos. Y la gente se la cree porque no lee lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo está hablando en este pasaje de quién era Cristo, qué hizo Cristo y el ejemplo que Cristo nos dio. Nótelo por favor, otra vez quiero que lo lea. Estoy en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus ¿qué, hermanos? Sus pisadas. Y si nosotros seguimos las pisadas de Cristo, ¿saben qué significa eso? Rechazo, burla, desprecios. Es que ya no voy a venir a la iglesia porque todos se burlan de mí. Todos me acusan, todos me apuntan con el dedo. Hermanos, ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Es que, sí, te entiendo ese ejemplo, pero ¿por qué tengo que sufrir? Tengo que batallar, tengo que pasar por estas cosas. Jesús nos dejó ejemplo, dice, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando que hermanos, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, habiendo vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero quiero que note bien lo que dice el versículo 23. ¿Sí? Dice, quien cuando maldecía no respondía con maldición, cuando maldecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a quien juzga justamente, quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Escuche, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a qué, hermanos. O sea que si voy a seguir el ejemplo de Cristo, ¿tengo que morir yo también? Sí. Sí. Una persona la otra vez me dijo, ¿usted sabe por qué vino Cristo a este mundo? Me dijo, a enseñarnos a morir. Dice, sí, es que nosotros vamos a tener que morir para pagar nuestros pecados. Le dije, no. Jesús lo hizo una vez y para siempre por usted y por mí. Él murió por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir muertos al pecado, pero viviendo a través de Cristo. O sea que si Cristo vino con el propósito de nacer para morir, el propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros nacimos de nuevo para morir también. Sí. ¿Morir a qué pasó? A los deseos de nuestra carne. Hermanos, Navidad se trata otra vez de todo lo que nosotros imaginamos o pensamos o vemos allá afuera. Navidad se trata de que Jesucristo nació para morir. Y nos dejó un tremendo ejemplo de que sigamos sus pisadas, porque si nacimos a la familia de Dios, hemos nacido también nosotros para morir a nuestra voluntad y hacer la voluntad de nuestro Padre. Espero que hagamos este punto, hermanos. Mi propósito en esta vida no es comer 3 veces al día, levantarme en la mañana y acostarme en la noche, ir al trabajo y hacer actividades que me diviertan de vez en cuando. Ese no es mi propósito. Mi propósito por el cual yo he nacido de nuevo en la familia de Dios es morir todos los días a lo que mi carne quiere, a lo que mi yo quiero, para poder vivir en la voluntad de lo que Cristo quiere en mi vida. Y hermanos, si entendiéramos ese concepto, y miren, eso no es algo que yo me estoy inventando, eso es lo que la Biblia nos dice. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y es que Navidad se trata de esto. Colosenses capítulo 3. Vamos a ver desde el versículo 1, dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscad que, hermanos, las cosas de arriba, no las de este mundo. Desconéctate de este mundo, desconéctate de lo que la gente busca. La gente busca placer, la gente busca fama, la gente busca comprensión por ellos. Ámate a ti, quiérete a ti, acéptate a ti. Eso es lo que el mundo quiere. Pero dice en versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de hermanos, en las de Facebook, en todas las redes sociales que hay. Y luego dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero ¿cómo nosotros podemos poner la mirada en las cosas de arriba, hermanos? Note el versículo 3, porque habéis que muerto y vuestra vida está escondida en quién, hermanos. En Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero el versículo 3 es claro, habéis muerto a lo que yo quiero y ahora hago lo que Cristo quiere. Es que cuando morimos a nuestros deseos, a nuestros impulsos, a nuestros sentimientos,
es cuando se manifiesta la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. Vean lo que dice por favor Romanos 6:2. Romanos 6:2. Y hermanos, a nadie honestamente nos gusta morir. Si usted le pregunta a alguien, ¿te quieres morir? No, ni Dios no quiera, ¿verdad? Porque nadie nos gusta hablar de este tema. Capítulo 6, versículo 2 dice, de ninguna manera. Porque, bueno, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos, hermano, muerto al pecado, ¿cómo viviríamos aún en él? Aquí estos hermanitos estaban diciendo, no, pues es que hay que ser bien pecadores para que abunde mucho la gracia de Dios. Porque entre más pecado, más abundancia de perdón y de pecados. Pablo le dice, no se trata de que te vuelvas un pecador y empieces a hacer todo lo que el pecado quiere que tú hagas para que la gracia abunde en nuestra vida. No, se trata de que estamos muertos al pecado. Todos los días tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir a los deseos de la carne. Tenemos que morir a los deseos de la mente, a los deseos del corazón. Tenemos que morir a ellos. Porque si nacimos de nuevo en Cristo, hemos nacido para, hábleme, para morir a los deseos de nuestra carne. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a quién, hermanos, al pecado. O sea que el propósito de haber nacido de nuevo, porque la Biblia dice que si nacimos de nuevo, nuevas criaturas somos de Dios. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si yo fui salvo y nací a la familia de Dios, ¿cuál es mi propósito? Morir. No le dé miedo decirlo. Ay, pastor, ¿qué tal si digo me voy a morir, mañana me muero, verdad? No llego ni al 23. Es morir al pecado. Morir y dejar de practicar el pecado, hermanos. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 20. Espero que no pierda este punto, hermanos. Es transformador si usted agarra esta verdad. Colosenses 2:20. Está yendo el tiempo. Si pues habéis muerto en Cristo en cuanto a los sufrimientos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os someteros a preceptos tales como, y empieza a hablar de diferentes de ellos? No manejes, ni gustes, ni aun toques. Y comienza a hablar de las cosas que nosotros tenemos que hacer, pero quiero que note bien lo que dice el versículo 20, pues si habéis muerto en Cristo. Se supone que cuando nosotros morimos en Cristo, queremos hacer los deseos de Cristo en nuestra vida, ¿amén? Cuando alguien nos maldice, en lugar de maldecirnos de regreso, decimos, Dios te bendiga. Cristo te ama. Cristo murió por ti. Y como yo estoy bien muerto, mira, tus comentarios y las cosas que me digas no me hacen nada. Hermanos, si esto fuera realidad en nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra vida, nuestra familia fuera totalmente transformada. Primera de Pedro 2:24. Está ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la que, hermanos, a la justicia. Vean lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 24. Hay muchos más, solamente que no nos va a alcanzar el tiempo de leerlos todos. Pero el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24.
de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho, ¿qué hermanos? ¿Saben cuál es el problema de nosotros como cristianos? Que nunca llevamos fruto. Porque no queremos morir. Es que es lo que yo quiero. Es lo que mi voz dice. Es lo que mi voluntad habla. Y como nunca queremos morir, nunca llevamos fruto. Nunca se ve que hay fruto en nuestra vida. Luego dice, el que ama su vida, no te bien lo que dice, la perderá. Y el que aborrece su vida, ¿en dónde, hermanos? En este mundo, para vida eterna, la guardará. O sea, en pocas palabras, si te aferras a vivir como el mundo quiere que vivas, vas a perder tu vida. Pero si mueres a los deseos de este mundo y te alejas y te desconectas de lo que este mundo quiere que hagas, el beneficio y el fruto va a estar en tu vida. Y hermanos, hay muchos más que pudiéramos leer en esta mañana, pero Jesús no tuvo nada, vuelvo a repetirle, en este mundo. Y Él nos trajo un ejemplo para que nosotros pudiéramos entender que Él nació para morir. Para que nosotros naciéramos, muriéramos también al pecado, pero viviéramos a través de su maravillosa gracia en nuestra vida. Mire, si nosotros muriéramos al yo, su matrimonio nos estaría separando el día de hoy. Pero tenemos un esposo y una esposa bien aferrados a lo que el mundo les dice, a lo que el mundo quiere. Y no yo soy yo, y ella, yo. No, es que tú, si alguien dijera, ¿sabes qué? Voy a morir al yo. Y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amarte incondicionalmente, tal y como tú eres. Muchos matrimonios se arreglarían. Si entendiéramos que el propósito por el cual Cristo vino fue nacer para morir. Y nuestro propósito es nacer para morir. Los hijos cambiarían su actitud hacia sus padres. Porque dijeran, ¿sabes qué, mamá? Ya estuvo bueno, ya estuvo de todo lo que yo quiero hacer. Voy a hacer lo que ustedes me están diciendo que yo haga. Voy a morir al yo. Bueno, Navidad no se trata de las esferitas, de las lucecitas, del compañerismo, de los abrazos, de los regalos. Que lo hacemos, sí. Pero lo más importante, y más importante que cualquier cosa durante estas festividades de Navidad, es que Cristo vino, nació para morir. Se dice que en una Navidad, en una Navidad, en un orfanatorio, había un niñito, unos 8 o 9 años de edad. Yo no sé cómo vive una vida tan triste muchas veces un niño que es huérfano de padre, de madre. Estaba este niñito, llegó el día 24, casi 25 de diciembre, y todos estaban en la parte de abajo de ahí de ese orfanatorio celebrando, y estaban ya con la comida y los regalos y todo el ambiente ahí que se pone en Navidad. Y estaba este niño abajo de su cama llorando desconsolado por la vida que él llevaba. Mientras que la fiesta estaba allá abajo, la comida, los regalos, todo. Las mujeres que cuidaban a los niños subieron y le dijeron al niño, baja, mira todo lo que preparamos para ti, que todo esto es para que lo disfrutes, hay regalitos, hay comida, ven, diviértete con nosotros. Y el niño estaba abajo de la cama y se empezó a meter más y más adentro de abajo de la cama, más alejarse para que ellos no pudieran ni siquiera verlo. Fueron y le hablaron a un predicador que se encargaba de ir cada diciembre a darles la historia de Navidad y de qué se trata la Navidad. Y le dijeron, ¿sabe qué? Es que hay un niño ya duro que no quiere salir de abajo de su cama, no quiere estar aquí. Dijo, no se preocupen, yo voy. El predicador fue y se subió arriba de la cama y empezó a decirle, vamos a decir que se llamaba Pedrito, sal de abajo de la cama, mira todo lo que está preparado para ti. Queremos contarte la historia más maravillosa de Navidad, que Cristo vino a ese mundo. Y empezó a hablarle, y Pedrito seguía llorando, limpiándose los mocos y las lágrimas, pero no dejaba de llorar. Al ver el predicador que no hacía nada, se bajó de la cama y le dijo, sal de ahí, mira, hay cosas allá afuera que puedes disfrutar. Y el niño
Al final, el predicador se hincó y levantó la cobija y empezó a decirle: sal para que veas que te estás perdiendo de una gran fiesta. Y el niño se empezaba a hacer más para atrás, bajo todas las literas de las camas. Hasta que el predicador dijo: ¿sabes qué? Voy a meterme por ti. Y se agachó y se metió abajo de las camas, y su espalda curvada y su cabeza abajo de las camas, y fue hasta donde el niño estaba y lo abrazó y le dijo: vamos, yo te amo y he venido a buscarte, y si no quieres salir me voy a quedar aquí toda la noche contigo, porque no quiero que estés solo. He venido a buscarte para que disfrutes lo que todos sus niños están disfrutando. Hermanos, de eso se trata Navidad. Cuando Dios nos buscó, miren, nos alejamos más y más de Él. Y Él tuvo que bajar desde el cielo y venir a esta tierra para venir y decirnos: hey, yo te amo tanto y quiero que disfrutes todo lo que yo tengo para ti. Eso es Navidad. Navidad, hermano, es gracia inmerecida. Señor, gracias por este día. Gracias porque un día dejaste tu trono, dejaste tu gloria para venir a buscar lo que se te ha perdido. Oh Señor, si